Comencemos entonces. Vamos a ver ahora el segundo problema del práctico que dice la viga de la figura es materializada con una sección compuesta formada por dos tirantes de madera de pino de 3 por 4 pulgadas, al cual se adhiere mediante conectores una planchuela de acero de 4 pulgadas por un cuarto. Los tirantes entre sí están vinculados por un adhesivo vinílico. Determinar la máxima carga Q admisible que puede soportar esta sección y luego dimensionar los conectores necesarios para la máxima solicitación. Bueno, en este problema, la situación que tenemos es de una viga armada con elementos sueltos que se conectan entre sí mediante distintas formas. Las dos tablas, los dos tirantes de madera están conectados entre sí mediante una cola vinílica, la cola de carpintero, o sea que es un adhesivo que se desparrama, digamos, sobre la superficie de contacto de las dos, y luego de que ese adhesivo seca, ya toma resistencia, entonces las dos tablas o los dos tirantes ya empiezan a trabajar como si fuese una única pieza. Y luego el otro tipo de conexión es ya con el tirante doble de madera y una chapa que se fija mediante conectores que pueden ser, por ejemplo, clavos o tornillos pasantes que hacen justamente de vínculo entre los dos materiales, la madera y la chapa en este caso. Esta situación lo que genera, digamos, es lo que vamos a conocer ahora como, lo que vamos a ver ahora en el tema, que es lo que llamamos corte en flexión. Supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada con una determinada carga que luego de que se deforme, luego de que esta viga se deforme ante la acción de la carga, va a tomar una determinada curvatura, obviamente exagerada acá en el gráfico, pero que hace que, como habíamos visto en el tema de la flexión, las fibras superiores en este caso se acorten y las fibras inferiores se alarguen. Entonces, ahí. Entonces habíamos visto que estas fibras se alargan en este caso y estas otras fibras se acortan. Las secciones transversales que antes de la deformación eran perpendiculares, ¿no es cierto? Y eran planas, acá siguen siendo planas, pero van tomando una curvatura que está dada justamente por la deformación que toma la viga luego de que las cargas actúan. Supongamos ahora que a esta viga la vamos a armar con tablas. Y pongámosle acá 3 tablas, de manera tal de que el espesor total sea igual, o sea que esta altura, ¿cierto?, sea igual a la resultante acá. Con la diferencia de acá, que acá tenemos una única sección generada por un solo tirante, supongamos que esto sea de madera, vamos a hacer el ejemplo, y en este caso la misma sección con las mismas medidas, pero formada por 3 tablas separadas que las unimos o las ponemos una arriba de la otra directamente. ¿Qué va a pasar cuando empiece a actuar la carga sobre esta viga doble o viga, digamos, armada, ensamblada? ¿Qué va a pasar?
Bueno, cada una de las tablas, esta que está separada, no tiene ningún adhesivo, ninguna conexión una con otra, va a tender a deformarse obviamente como la figura de arriba. O sea que esta tabla va a tomar esta curvatura, la otra tabla va a tomar esta curvatura también, y por último, la de arriba también. ¿Qué vemos en cada una de las tablas? Que se manifiesta justamente el efecto este en donde la fibra inferior se alarga y la fibra superior se acorta. Pero en la tabla que está arriba también pasa lo mismo, la fibra inferior se alarga y la fibra superior se acorta. Lo mismo pasa con la última, esta se alarga y esta se acorta. Esto se produce porque es la forma que tiene, en este caso el material, supongamos que sea por ejemplo madera, de absorber el efecto externo que habíamos visto, que era de flexión, o sea, los momentos flectores externos se absorbían generando un momento flector interno, una cupla, que equilibraba el efecto exterior. Justamente por la forma, digamos que acá estas fibras se alargan, por lo tanto estamos asociando ese efecto a unas tensiones de tracción. Si estas fibras se acortan, estamos asociando ese efecto a la aparición de tensiones de compresión. Entonces, el hecho de que haya fuerzas de tracción y de compresión actuando en la altura de la viga generaba una cupla y esa cupla era la que se equilibraba con el momento externo. Bien, acá como no hay ninguna conexión entre las tablas, si ustedes analizan el plano de contacto entre la tabla de abajo y la tabla de arriba, van a observar que como la fibra superior de esta tabla se acorta y la fibra inferior de la otra se alarga, va a haber acá un desfasaje que es lo que está dibujado acá, ¿no es cierto?, esquematizado, en donde hay un desplazamiento que se genera justamente porque las tablas no tienen ninguna conexión entre sí. Ahora, ¿qué pasa en la tabla o en la viga original? ¿Por qué no se produce ese efecto acá? La fibra, digamos, la sección transversal acá, que estaba plana originalmente, sigue plana. Acá las tres tablas estas terminaban en el mismo borde, pero una vez deformadas se produce este escalonamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuál es la diferencia entre esta situación y esta otra situación? Si al final la viga tiene las mismas dimensiones, ¿no es cierto? Ya sea una u otra de las vigas que hemos planteado acá. Bueno, justamente el efecto de que esto sea compuesto, digamos, por tablas separadas entre sí, hace que no haya una conexión que acá internamente el material evita este efecto. O sea, dentro del material se va a producir la aparición, van a aparecer la aparición de tensiones que van a ser del tipo tangencial que evitan justamente que se produzca este efecto. ¿De qué manera yo podría evitar que se produzca esto si es que yo tengo las tablas estas sueltas y las quiero armar para llegar a la misma situación? Bueno, yo podría proponer conectarlas entre sí, o sea, evitar el efecto ese de deslizamiento que hay entre una y otra, justamente generando algún tipo de conexión entre ellas. Entonces, yo podría poner, vamos a dibujar acá nuevamente las tablas. Entonces, para que esta tabla de abajo no se deslice con respecto a la de arriba, ¿qué podríamos hacer?
Por ejemplo, podríamos poner acá algún tipo de conector. Supongamos un taquito de madera dura que acá limite justamente el desplazamiento entre una y otra. De la misma forma, en este otro extremo, si yo pongo un elemento a modo de chaveta, ¿no es cierto?, que evite justamente ese deslizamiento, cuando esto reciba la carga, va a deformarse con otro color, en forma similar a la viga original. Entonces, ¿qué va a pasar con este elemento? Si este elemento estaba evitando justamente el deslizamiento, si yo lo aíslo, ¿no es cierto?, cualquiera de los taquitos de esto lo llevo para acá, ese taquito está, acá está la zona de contacto entre viga y viga. Fíjense, la tabla de arriba tiende a irse hacia allá, o sea que va a haber un esfuerzo que va a tender a moverlo a este elemento hacia este lado, y la tabla de abajo tiende a cortarla, entonces acá va a aparecer un efecto en sentido contrario. Entonces, este elemento que he puesto acá va a estar sometido a una situación de esfuerzo cortante, o sea, acá, en esa zona, van a aparecer tensiones de tipo tangencial, que en el caso de la viga en donde el material era uno solo, internamente esas tensiones quedan distribuidas en todos los planos que componen a la sección transversal. Acá estamos localizando ese efecto en un punto prácticamente, que es donde está ese elemento de conexión en cada una de las tablas, ¿no es cierto? Bien, esa tensión tangencial va a generar en la zona de contacto una fuerza, y esa fuerza es la fuerza que debe absorber el conector, que en este caso es un elemento que puede ser, por ejemplo, de alguna madera dura, que yo estoy disponiendo acá de manera tal de que evite el desplazamiento. ¿Qué otra forma de conexión podríamos proponer acá? Bueno, podría poner, por ejemplo, supongamos que yo acá, a ver, lo voy a dibujar a una parte de la viga acá, ¿cierto? Acá tengo las tablas. Yo podría poner acá un perno con tuercas que evite justamente que se desplacen. Entonces, este perno, que podría estar, supongamos acá, podría poner, por ejemplo, dos pernos acá, esos pernos van a evitar justamente que se deslice una parte respecto de la otra. Entonces, en esta zona de contacto entre las dos superficies, ¿qué va a aparecer? Bueno, ahí voy a tener el perno sometido a ese efecto que ya habíamos visto, ¿recuerdan? Donde uno de los pernos tiende, mejor dicho, de las partes del perno tiende a deslizarse en un sentido. Por lo tanto, acá hay una zona de contacto en donde aparece la tensión tangencial tau. O sea, aparece una fuerza de corte que distribuida en esa superficie genera las tensiones tangenciales que tienden a separar o a cortar al elemento que en este caso es un perno. Bien, entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy es justamente el efecto de las tensiones cortantes generadas por la flexión. Bien, ¿quedó claro cuál es el efecto? Es importante que ustedes entiendan el sentido, ¿no es cierto?, de la aparición de estas tensiones tangenciales, porque ahora, bueno, voy a borrar esta parte y voy a relacionar con los efectos que ustedes, o los esfuerzos, mejor dicho, que ustedes conocen, que son el momento flector y el esfuerzo cortante. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta?
No, profe, estamos bien hasta ahí. Bueno, Después, listo. después introduce fuerza de roce entre las tablas o nunca vemos eso. Bueno, justamente las tensiones tangenciales son tensiones de rozamiento. O sea, si yo tengo una tabla y acá tengo la otra y una tiende a deslizarse respecto de la otra, el efecto que hay justamente de contacto entre las dos tablas son tensiones de tipo de rozamiento. Son tensiones tangenciales, están producidas en el mismo plano, en toda la superficie de contacto, aparecen esas tensiones que son las tensiones tangenciales. ¿Mm? Esos son, eso es, digamos, ese es el efecto que vamos a calcular ahora, que vamos a utilizar, digamos, para el cálculo del problema este que estamos Profe, viendo. Sí, entonces quiere decir que todas las tensiones tangenciales tienen que ser iguales. bueno, las tensiones tangenciales, vamos a ver ahora justamente lo que quería dibujar ahora, vamos a ver de qué depende. ¿Mm? Vamos a ver. Primero, justamente eso es lo que estamos por ver ahora, así que aguanta un cachito y vamos a ver si se evacúan las dudas. Gracias, profe. Bien, acá recuerden que nuestro esquema, así como está planteado, tiene un diagrama de momentos, ¿no es cierto? Que puede ser este. Este sería mi diagrama de momentos flectores. Y asociado a esto aparece mi diagrama de esfuerzos cortantes. En este caso, supongamos que el esfuerzo cortante es este, ¿no es cierto? Acá tengo mis esfuerzos debidos al corte Q. Bueno, este elemento, que es el elemento que habíamos tomado como base del conector, ¿no es cierto? Puede ser un elemento que esté en cualquier parte. Supongamos que un elemento de la viga original que esté acá, o que esté acá, un elemento pequeño, un elemento diferencial, que si yo lo aíslo a ese elemento pequeño, ¿no es cierto?, lo puedo llevar a una situación parecida a esta, en donde una fibra interna de la viga, que puede ser esta, está sometida o está sometiendo a este pequeño elemento a el efecto de cizallamiento. Entonces, este elemento, digamos, que está sometido a ese efecto, en la viga está en equilibrio. O sea, en la viga en donde forma parte de una sola pieza, ese elemento, una vez que se ha deformado, ¿qué es lo que ha hecho? Ha girado, se ha reacomodado, pero sigue en equilibrio. Entonces, fíjense, acá se deberían cumplir las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles eran las condiciones de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas horizontales son igual a cero, por lo tanto, esta tensión de este lado y esta tensión de este lado deben ser iguales. Después, la sumatoria de momentos también tiene que ser igual a cero. Pero si yo acá tengo una fuerza y acá tengo otra fuerza y acá hay un brazo de palanca, hay una distancia entre ambas, esto me está generando una cupla. O sea, la fuerza de corte que tengo acá por el brazo de palanca que tengo aquí, que lo marco como Z, me genera un momento. Por lo tanto, ese elemento aparentemente no estaría en equilibrio. Para que esté en equilibrio, tendría que aparecer una cupla que se oponga a ese efecto. Por lo tanto, fíjense, esto tiende a generar un momento de este tipo. Entonces, internamente debe aparecer un efecto que se oponga, entonces que genere un momento de este otro tipo. Y eso se genera por la aparición justamente de lo que denominamos ahora, ¿no es cierto? O lo que vamos a relacionar, mejor dicho, con el esfuerzo cortante. O sea, si yo acá tengo una fuerza que me genera, a ver, estas dos fuerzas generan un momento así, yo ahora tengo que generar un momento en el sentido contrario, por lo tanto voy a poner una fuerza aquí y una fuerza acá. Esa fuerza genera un momento que se opone a la otra. Y estas dos fuerzas deberían también cumplir que con la sumatoria de fuerza vertical igual a cero, por lo tanto esta fuerza es igual a esta otra fuerza. Bueno,
Estas dos fuerzas son las que aparecen o se deben al efecto del esfuerzo cortante. Si yo estoy en esta sección tiene este momento y tiene este esfuerzo cortante. Entonces, ese esfuerzo cortante que está en ese plano, ¿no es cierto?, a esta distancia X, tengo el MX y tengo el QX, ese esfuerzo cortante es el que me está generando justamente la aparición de esas tensiones cortantes en el plano. Es decir, fíjense que nosotros hemos partido de las deformaciones y de la situación esta para demostrar la aparición de estas tensiones horizontales. Y esas tensiones horizontales en realidad, al revés, si yo analizo, estarían generadas por los esfuerzos cortantes que tengo acá, que están en el plano vertical en este caso. Entonces, este elemento se encuentra en equilibrio, ¿por qué? Porque las fuerzas que lo generan acá a las tensiones estas son iguales, las fuerzas que generan estas otras dos tensiones son iguales, y los momentos internos que se generan por la aparición de esas fuerzas también son iguales. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio para ese punto, para ese elemento pequeño diferencial que yo analizo ahí, estaría en equilibrio todo el conjunto. Bien. Fíjense ahora, si yo tomo un elemento que está en este otro punto, por ejemplo, ¿qué esfuerzo cortante tendré? Bueno, yo tendría que analizar en esta zona, y veo que para esta zona, supongo que estoy acá, el momento que tengo es este ahora, y el esfuerzo cortante que tengo es este. Por lo tanto, veo que si me muevo a lo largo de la viga, los momentos van cambiando y los esfuerzos cortantes también van cambiando. Por lo tanto, las tensiones que generan esos esfuerzos cortantes también van a ir cambiando. Recién, una compañera de ustedes preguntaba si las tensiones eran iguales. Bueno, evidentemente las tensiones que se generan en esta zona no van a ser iguales a las tensiones que se generan en esta zona. ¿Por qué? Porque el esfuerzo cortante que tengo acá es mayor que el esfuerzo cortante que tengo acá. Y las tensiones tangenciales son generadas por esos esfuerzos cortantes. Bien, ¿qué otra situación vemos que o se relaciona con esto? Fíjense, un punto que está en la zona del medio, cuando actúe la carga y la viga o el conjunto de tablas estas se deforme, ¿cuánto creen ustedes que se va a desplazar un punto que está en esta zona respecto de un punto que está en esta zona? Obviamente que acá veo yo que los desplazamientos entre la tabla esta y la otra tabla en esta zona son mayores que en esta zona. O sea, esta tabla se va, la que está arriba se va para allá y en este caso se va para allá. Pero en esta zona, las dos tablas van a tender, digamos, a mantenerse quietas. Los desplazamientos se van a ir acumulando más hacia los extremos. Bueno, y esto está asociado justamente a que el esfuerzo cortante, según mi esquema, ¿no es cierto?, según mi diagrama, vemos que el corte en esta zona es chico, tendiendo a cero en la zona donde tengo el momento máximo, y es máximo en este caso en los apoyos. Por lo tanto, los desplazamientos que se generan, que van a estar asociados a la aparición de tensiones tangenciales, van a ser mayores en los extremos que en la zona del medio, donde el esfuerzo cortante tiende a ser pequeño o tiende a cero en el sector donde el momento es máximo. Entonces, de esa forma estamos viendo que hay una relación entre las tensiones que aparecen, las deformaciones que se generan y el esfuerzo cortante que lo produce. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver que también vamos a encontrar variaciones en la posición, en la altura de la viga. O sea, no es lo mismo una fibra que esté abajo a otra que esté acá o a otra que esté en el medio. La distribución de tensiones tangenciales con la altura también varía, y eso lo vamos a ver ahora a continuación. Bien, voy a borrar nuevamente esto. Bueno,
¿De qué depende la tensión tangencial esa que vamos a calcular ahora? En principio, ¿de qué dependía? Obviamente que el esfuerzo cortante que esté actuando. A mayor esfuerzo cortante, mayores tensiones. O sea que hay una proporcionalidad directa entre el corte y la tensión que se genera. ¿De qué también va a depender? Si la viga que yo estoy analizando tiene este ancho o tiene este ancho, las tablas que la componen van a tener una distinta superficie de contacto. O sea, la zona de contacto de esta tabla, ¿no es cierto? Si yo la hago así medio en perspectiva, va a ser todo esto. O sea, las tensiones tangenciales se van a producir en todo este ancho. En este caso, en esta otra viga, las tensiones tangenciales se van a producir en todo este ancho. O sea, la misma luz de viga, supongamos que esta sea mi viga, con esta carga, con este esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Para una viga que tenga un ancho B pequeño comparado con otra viga que tenga un ancho B más grande, las tensiones que se van a generar van a ser mayores en la viga que tenga menor sección, porque se va a distribuir, ¿no es cierto?, uniformemente en lo que es el ancho de esa viga. Entonces, si tengo mayor ancho para distribuir, el área de contacto es mayor, por lo tanto las tensiones serán menores. Recuerden que a las tensiones siempre las calculábamos como un cociente entre una fuerza y un área. Si tengo un área grande, la tensión va a ser más chica. Para esta área que tiene un ancho chico, las tensiones van a ser más grandes. Por lo tanto, la tensión va a ser inversamente proporcional al ancho. Entonces acá va a aparecer el ancho B en el denominador. Va a ser inversamente proporcional. Cuanto más grande es el ancho, menor va a ser la tensión. Por eso es inversamente proporcional al ancho. Y luego, ustedes en el desarrollo de la teoría habrán visto que depende del momento de inercia, también en forma inversa, ¿no es cierto? O sea, a mayor momento de inercia, menor tensiones tangenciales, y también depende de un término que lo vamos a denominar con la letra S, que es el momento estático del área por sobre la línea o sobre el plano que estemos analizando. Y acá nos vamos a detener un poco para tratar de entender cuál es el concepto de ese. Supongamos que esta es nuestra viga, ¿no es cierto?, que tiene una sección transversal así. Esta es la sección transversal. Este es mi eje neutro. ¿Qué pasa si yo analizo el plano que está justo en la cara superior de la viga? Las tensiones tangenciales hemos dicho que son tensiones que se manifiestan o del tipo rozamiento entre dos planos. Entonces, en la cara superior no puedo tener ninguna tensión tangencial, ya que arriba de esto no tengo ninguna fibra, digamos, que pueda manifestar ese efecto. De la misma forma, abajo no tengo nada, ¿no es cierto?, por debajo de este plano que pueda llegar a generar tensiones tangenciales, porque, como les decía, son tensiones que se generan entre dos planos que tienden a deslizarse uno respecto del otro. Entonces, ¿cómo será la tensión tangencial en esos dos planos? Tiene que ser nula. ¿Qué pasa en una fibra que está en este plano, por ejemplo? Ahí ya tengo una tensión, pongamos que estoy analizando ese plano que está a una altura I del baricentro,
ese plano tiene una fibra superior y una fibra inferior. La fibra superior va a tender a deslizarse en un sentido y la fibra inferior va a tender a deslizarse en otro sentido. A medida que yo me muevo en la altura I hacia arriba o hacia abajo, las tensiones esas van a ir cambiando. Y el momento estático que hace referencia a esta expresión es justamente el momento estático de toda el área que está por encima de ese plano. O sea, para el plano que está a una altura I, el área que yo tengo que contemplar para calcular ese momento estático es un área superior, llamémosle, ¿no es cierto?, que sería esto que tengo acá, el área superior, multiplicado por un brazo de palanca, porque es un momento estático, o sea, es un área por una distancia. Y la distancia va a ser desde el baricentro de esta sección hasta el baricentro de del baricentro de la sección transversal que estamos analizando. O sea, esa le llamamos IS, ¿no es cierto?, a la altura o la distancia entre el baricentro del área superior y el baricentro de la... Bueno, sigamos entonces. Les decía, retomemos el tema del concepto de momento estático. El momento estático es el producto de un área por una distancia. El área es la que está por sobre el plano que estamos analizando. O sea, si yo estoy a una altura I del baricentro, en ese plano, el área que queda por encima de esto, multiplicada por su brazo de palanca desde su baricentro hasta el baricentro de la sección, me va a dar el momento estático del área por sobre el plano, de manera tal de que podamos calcular la tensión en el punto, ¿no es cierto?, o en el plano que a nosotros nos interesa. Si yo me muevo hacia abajo y voy, o sea, variando la altura o la posición, va a ir cambiando el momento estático. Fíjense que el momento estático depende, para una sección que tenemos un ancho constante B, fíjense que el área va a depender de esta altura, porque el ancho es constante. El área va a ser el B por esta altura. Y luego multiplico por otra altura que depende también de la posición de I. Por lo tanto, acá va a aparecer una función de I al cuadrado, porque varía tanto el baricentro como la altura del cuadrante o del rectángulo que se está armando. Por lo tanto, esto va a ser una función de tipo cuadrático. Entonces, si yo quiero graficar ahora cómo varía o cómo podría variar la tensión tangencial en función de la expresión que tenemos acá, fíjense que el esfuerzo cortante va a ser una constante que depende de la posición o de la situación en X que yo esté. O sea, yo estoy en esta viga, para la carga que tenemos acá, en este X, ¿no es cierto?, para esta posición X, yo tengo un determinado esfuerzo cortante QX. O sea, acá tengo el esfuerzo cortante para esa posición. Entonces, para la posición que estoy analizando, el corte va a ser constante. El ancho, si es que mi figura es, por ejemplo, esta, que es rectangular, también es constante. El momento de inercia de la sección transversal también va a ser una constante, obviamente, porque estoy analizando una sección en particular y esa sección tiene una forma y tendrá un momento de inercia determinado. Lo único que va a hacer variar la tensión tangencial entonces va a ser el momento estático, que depende del plano que yo analice y me mueva, ¿no es cierto?, en esa altura. Por lo tanto, si todo esto es una constante, la tensión tangencial va a ser una función de tipo cuadrática porque va a depender del momento estático. Entonces, esto va a tomar una forma de este tipo, en donde el máximo va a estar acá. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando la superficie que estoy analizando está más abajo, supongamos por acá,
el área es grande y la altura esta va bajando, porque la posición del baricentro va a ir bajando. Entonces, cuanto mayor es el área, mayor va a ser el momento, pero el brazo de palanca va cambiando. Y si yo analizo una zona que está más abajo, el brazo de palanca también se va acercando al baricentro, por lo tanto iba a empezar a bajar el producto del área por la distancia, hasta que llego hasta este punto en donde va a ser cero. Entonces, esta va a ser la figura de la distribución de tensiones a lo largo de la altura, ¿no es cierto?, en la altura de la sección transversal. Esto va a ser una función de tipo cuadrático, en donde en los dos extremos la tensión es nula y es máxima, en este caso, en el centro. Bien, entonces esta es la expresión que va a dominar el cálculo de la tensión tangencial que se genera dentro de la sección transversal de la viga, del elemento flexionado en realidad. Bien, esa tensión entonces, como dijimos, si yo grafico acá, así en perspectiva, el tramo este de la viga, y analizo un plano que está por acá, ¿cierto? Un plano interno que está, supongamos que este es mi baricentro, que está a esa altura I, las tensiones que se generan son tensiones que van a estar distribuidas en este plano. Son tensiones contenidas en el plano acá. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Veo que ahí en la gráfica de la función cuadrática, que sería la tangencial, las fuerzas tangenciales, Sí, cuando el IS, no, está bien. No, claro, nunca va a valer cero, perdón. el I, este Ajá, I, claro, sí, o sea, yo estoy analizando un plano que está justamente acá en el eje neutro, ¿no es cierto? Que sería el plano este, el I sí, vale 0, pero este IS no. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando toda esta área, su brazo de palanca será la a la altura de estas mitad, dos. Entonces el IS no vale 0 en esa situación. El claro. AS es toda esta área y el brazo de palanca será el IS correspondiente. Pero el IS en realidad sí va a valer 0 cuando yo analice esta situación. ¿Mm? Claro. Bien, gracias. Bueno, bueno, entonces veamos. Está claro entonces la distribución de tensiones que yo he analizado está en ese plano. Entonces las tensiones estas que están dibujadas en rojo están justamente en ese plano. Por lo tanto, el valor de esa tensión tangencial es la que corresponde a esa altura. O sea, yo estoy acá. Esa sería la tensión tangencial que está graficada acá en el esquema ese, siendo este el ancho B, ¿cierto? Desde acá hasta acá, el ancho B de la sección transversal. Bien, ahora veamos, hagamos cómo sería el cálculo para una sección rectangular de esa función, porque esta función es una tensión, ¿no es cierto?, la tensión tangencial que depende de todas estas variables. Entonces analicemos cuál sería esa función para el caso de la viga rectangular. Veamos. Tau es igual. Ya hemos dicho que Q es constante, B también porque el ancho de la viga, ¿no es cierto?, si la sección es rectangular permanece constante, y el momento de inercia es también una constante. Sería el ancho B por la altura, esto sería la altura total, vamos a llamar, acá lo voy a poner, desde acá hasta acá, todo esto es H, sería B por H cubo sobre 12, ese sería el momento de inercia de la sección transversal. Ahora, ¿cuánto vale el momento estático? El momento estático vale el área que está por encima, entonces la posición que yo estoy
de la altura I, ¿no es cierto?, para este plano, me está dando un área rectangular que estaría dada por la altura esta, que sería h sobre 2 menos I, ¿no es cierto?, desde acá hasta acá. Esa altura sería h sobre 2 menos I. Entonces, vamos a poner h sobre 2 menos I multiplicada por el ancho B. Todo esto es el área. O sea, esta altura, ¿cuánto vale? Vale h sobre 2 menos I, sería este pedacito, y el área está dada por esa altura multiplicada por este ancho B. O sea, todo esto que está acá es el área. Bien, ¿cuánto vale ahora el brazo de palanca? El brazo de palanca habíamos definido como la distancia entre el baricentro de esta área y el eje de la sección transversal. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto vale? Vale. H sobre 2 menos El I sobre 2. A ver, bien, h sobre 2 menos I, a ver, Sobre 2. sería, esta pequeña distancia es h sobre 2 menos I sobre 2, el pedacito ese. H sobre 2 menos I, todo esto sobre 2. ¿Está claro? O sea, este pedacito, y a eso lo tengo que restar de h sobre 2. Vamos a poner al revés, mejor. H sobre 2 sería esta altura. Y le tengo que restar este pedacito. Y este pedacito es h, esto que teníamos acá, h sobre 2 menos I, sobre 2. ¿Lo ven? Lo hagamos de vuelta. El área está definida por esta altura. Esa altura es h sobre 2 menos I, multiplicada por el ancho, B. Todo esto es el área. Y el brazo de palanca sería esta altura. ¿Esta altura cuánto vale? H sobre 2, todo esto, menos este pedacito que sería la mitad de lo que teníamos acá. O sea, H sobre 2 menos I sobre 2. Esto sería entonces el IS. El I, ¿no es cierto?, que sería el brazo de palanca, que da la distancia entre el baricentro del área y el eje de la sección transversal. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sigamos acá, lo vamos a desarrollar un poquito. Tau entonces va a ser igual a Q sobre B por I sub 0. Acá nos queda H sobre 2 menos I por B. Y acá, bueno, acá me quedaría el H sobre 2 este, me quedaría H sobre 4. H sobre 2 menos H sobre 4, me queda H sobre 4. Menos, con este menos y este menos se hace más. Se hace más entonces I sobre 2. Sería, a ver, lo que hacemos de vuelta, H sobre 4 y menos I sobre 2. Con este menos me queda H menos H sobre 2 menos H sobre 4 es H sobre 4. Y este más, digamos, este menos con este menos me da más acá. Bueno, ahora podría ser distributiva, ¿no es cierto? Este por este. Y el I este, fíjense que esto me va a dar una función cuadrática. Porque acá cuando multiplique I acá adentro, me va a quedar una función cuadrática. Este B, fíjense que se va a ir con este otro B. Entonces, a ver si lo vamos haciendo acá, me queda Q sobre I0. Acá me queda H sobre 2
por h sobre 4 me queda h cuadrado sobre 8. Después tengo h sobre 2, h por i sobre, sería 4. Luego tengo menos i por h sobre 4. Acá tengo menos h sobre 4 por i. Y este i, por este i me queda menos i cuadrado sobre 2. Bueno, estos dos términos se anulan y me queda q sobre i 0 por h cuadrado sobre 8. Esto es un valor constante. H es un valor fijo, ¿no es cierto? Es la altura de toda la viga. Y me queda el i cuadrado sobre 2. Entonces, esa va a ser la función que va a mandar, digamos, esta curva. ¿Mm? Fíjense que cuando i es igual a h sobre 2, o sea, cuando estoy desde acá hasta acá, si reemplazo acá h sobre 2 me queda h cuadrado sobre 4 por 2, 8. Entonces este término me lo va a anular a este otro. Va a quedar igual a 0. Y cuando i, perdón, es igual, yo lo tengo acá igual a 0, o sea, cuando i, la altura esta, está en coincidencia con el eje de la sección transversal, este término es igual a 0, me va a quedar q sobre el momento de inercia por h cuadrado sobre 8. Ese será el valor máximo de la tensión tangencial en coincidencia con el plano del eje de la sección transversal. Esos serán los dos valores límites, digamos, el extremo 0 y el máximo, que estará dado por el h cuadrado sobre 8. Bien, ¿está claro hasta acá? Sí, profe, Sí, profe. Sí, profe. Sí, escucho. Consulta. cuando pasa para abajo, cuando supera, Sí, eh, si yo tomo un i que está por el lado de abajo, o sea, un i desde acá hacia acá, el i pasa a ser negativo. Este i, ¿no es cierto? Va a ser negativo. Entonces, el IS, sí, este i va a ser negativo, o sea, de aquí para abajo el i es negativo. Pero el área que voy a tomar, ¿no es cierto? Si yo estoy ahora en esta zona, o sea, si yo estoy analizando un plano que está acá, el área que va a ser para considerar será toda esta área. bien, el IS Y el para brazo arriba. de palanca será el brazo de palanca desde acá hasta acá. Ese será el brazo de palanca. ¿Está? Profe, Sí. Perfecto. Perdón, en mi en función, el, el i que poner acá va a ser negativo. ¿Mm? Para esa situación. en el Sí, te término de IS, cuando pasa hacia abajo, cuando lo desarrollo un poco, y uno inserta en un medio, quedaría h sobre 4 menos i sobre 2. Después ingresa el menos, ¿no quedaría menos h sobre 4? ¿O no? perdona, ¿a dónde me decís? En el término IS. Acá. O sea, h sobre 2, toda esta altura. Menos h sobre 2 menos i. Ah, pará, acá me olvidé de este 2, ¿no? Claro, eso me refería, ¿Había? digamos, inserta el medio, quedaría h No, sobre no, está 4 bien menos acá. h sobre 2. Claro, pero al ingresar el menos que está a la izquierda, quedaría menos h sobre 4 más i sobre 2, y todo eso restado sobre h sobre 2. A ver, a ver, a ver, a ver, esperemos. A ver, yo tenía h, esto desde acá, y acá tengo h sobre, acá me queda h sobre 4. H sobre 2 menos h sobre 4 es h sobre 4. Y acá tengo i sobre 2. Menos, con este menos, me queda más i sobre 2. ¿Está bien? No sé si eso es lo que me estás preguntando.
A ver, ¿quién hizo la pregunta? Claro, lo que pasa Sí, es que sí, sí. yo creo que se confunde porque ahí omite un paso, el 2 directamente lo distribuye y de ahí hace la resta con el h sobre 2. Pero está bien, creo yo. Claro. ¿Está? O sea, este 2 yo lo estoy metiendo acá, me queda h sobre 4 y menos i sobre 2. Este h sobre 4, cuando yo saco acá el h sobre 2, el resto del h sobre 4, me queda h sobre 4. Y el i sobre 2 que tengo acá negativo, cuando cambia el signo acá, me queda positivo el i sobre 2. Ah, bien, claro, yo pensaba que quedaba menos h sobre 4. Muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, veamos ahora qué pasaría con una sección que tenga un ancho que varía en un punto. Supongamos que, bueno, esta la voy a borrar. ¿Qué pasaría si la sección transversal de mi viga es así, por ejemplo? Acá tengo un ancho B y acá arriba tengo otro ancho B distinto. Supongamos que mi baricentro está por acá. Entonces, ¿cómo va a ser la variación de la tensión tangencial a lo largo de la altura? Yo sé que en los dos planos extremos, tanto el de arriba como el de abajo, la tensión tangencial va a ser nula, por lo que habíamos visto. No hay nada, no hay ninguna fibra superior, ¿no es cierto?, que haga que aparezcan tensiones, por lo tanto los dos extremos va a ser cero. ¿Cómo será la tensión tangencial en un plano que está por acá? Bueno, fíjense, si yo quiero analizar para esta situación, para mi I que está ahí, el área que va a entrar en el cálculo del momento estático será toda esa, y el brazo de palanca será este. El ancho será todo esto. Entonces esto va a tener una variación parabólica, como habíamos visto justamente, porque queda una función cuadrática. Hasta este punto, ¿no es cierto?, en donde llego a un determinado valor. Ahora, ¿qué pasa en la fibra que está inmediatamente por debajo de este plano? Por encima del plano tengo un ancho B mayúscula, y por debajo de ese mismo plano yo tengo un ancho B minúscula más chico. Por lo tanto, si el ancho cambia bruscamente, la tensión tangencial también va a cambiar bruscamente. Si el ancho acá era grande, la tensión es chica. Si el ancho es chico, la tensión va a ser grande. Por lo tanto, acá va a aparecer un salto en mi esquema, en donde la tensión tangencial va a variar y va a aumentar mucho en ese plano. Luego, a medida que yo me mueva hacia abajo, la curva va a responder también a una parábola, pero con otro valor, y esto va a pasar a ser una cosa de este tipo. Entonces, a partir de este plano, la distribución de tensiones va a ser de esta forma. Va a haber un salto brusco acá donde aparece el cambio de ancho. En una sección doble T, ¿cómo será? Supongamos que la sección sea de este tipo. Bueno, acá tenemos dos cambios de tensiones, porque hay dos cambios. Entonces acá tendremos una cosa así, ahí, hasta este punto, y nuevamente para abajo. Esa será más o menos la distribución de tensiones tangenciales para esa altura. Bien, ¿y qué pasa cuando la sección transversal tiene variaciones, por ejemplo, así? Fíjense que para este caso, bueno, el plano de su baricentro será este, y en este caso el ancho va variando en forma lineal, de un ancho B
de un ancho B minúscula a un ancho B mayúscula en forma lineal. Por lo tanto, ya en este caso, acá aparece una función B de I. O sea que a medida que yo me muevo en el plano I, ¿no es cierto? Si estoy analizando una sección acá, este ancho vale B sub I. O sea, el ancho varía con una función, ¿no es cierto?, que depende de la altura en que yo analice. Si estoy ahora en la situación aquí abajo, para este otro I, el ancho, ¿no es cierto?, va a ser este ahora. Entonces, ahí se introduce una nueva función. Además de que el momento estático varía con la posición, ahora el ancho también varía con la posición. Por lo tanto, la función tau ahora va a ser una función más compleja. No va a ser cuadrática, como teníamos acá, porque acá el ancho también varía. Entonces, la función tau ahora va a ser una función un poquito más compleja. Y habrá que buscar cómo es la variación del ancho en función de la altura. Cuando tenemos una variación así de tipo lineal, es simple porque, por ejemplo, yo acá podría plantear, por semejanza de triángulos, podría hacer una, eh, una ecuación en donde a medida que me muevo con I, calculo el ancho B. Y la introduzco entonces en mi expresión. Bueno, esto en general, digamos, lo único que tiene es una mínima complicación del tipo matemático nada más, pero al final, bueno, esto también va a dar una curva, ¿cierto? Esto para la altura esta va a dar una curva de este tipo en donde ya no va a ser cuadrática, sino que va a tener una función un poquito más compleja. ¿Mm? Bien, ¿está claro hasta ahora? Sí, Sí, profe. perfecto. Bueno, perfecto. Veamos ahora qué pasa con los elementos así como están planteados en el problema, en donde tenemos un conector para transmitir la tensión tangencial. Si yo tuviese, como el caso del problema, una tabla pegada con otra, ¿no es cierto?, como está puesto ahí. Supongamos que mi unión es esta. La tensión tangencial que está distribuida en este plano tiene que ser absorbida por el pegamento. O sea, si yo tengo acá un pegamento, la tensión que se genera en el plano interno ese de la viga tiene que ser absorbida por, en este caso, el pegamento, el adhesivo que, con que se han pegado las dos tablas. Entonces, el fabricante del adhesivo me tendrá que decir si tiene una tensión máxima de tantas kilos por centímetro cuadrado, o tanto kilonewton por centímetro cuadrado, lo que fuese, de manera tal de que en mi análisis yo contemple de que no se supere esa tensión, sino ¿qué va a pasar? Se van a despegar las dos tablas. ¿Mm? O sea, el adhesivo que yo utilice deberá tener justamente la capacidad de absorber ese estado tensional que se genera internamente. ¿Mm? Bien, pero ¿qué pasa en el caso de que la tabla esté vinculada, por ejemplo, en el mismo caso, ¿cierto?, que tengamos la misma tabla, pero que esté vinculada con un conector? O sea, que yo acá haga pasar un elemento, por ejemplo, metálico, ¿no es cierto?, en donde, acá está el plano, ese elemento atraviese las dos tablas y esté, supongamos que a lo largo de la viga, ¿listo?, yo ponga acá conectores con una determinada separación.
O sea, yo pongo desde acá hasta acá una separación D entre los conectores. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta situación, esta sección, que es la que está sometida a corte, debe absorber las tensiones que están distribuidas en esa zona, porque el otro conector que está acá va a tomar la otra parte. O sea, este conector tomará esta zona. Este conector tomará esta otra zona. Este conector esa otra zona. ¿Es cierto? Entonces, yo lo que voy a, digamos, absorber con ese elemento va a ser toda un área de tensiones. Por lo tanto, si yo multiplico las tensiones tau que tengo acá por el área de influencia, me va a dar como resultado una fuerza. Y esa fuerza de corte es la que tiene que ser absorbida por el perno, por el conector. ¿Está? Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza de corte? Y va a ser igual a la tensión tangencial que yo haya calculado para este plano, multiplicada por el área de contacto. Y el área de contacto va a ser el ancho B por la separación D que yo tengo entre los dos pernos. Esta sería el área de contacto. Y a su vez, esa fuerza, ¿no es cierto? Si yo lo analizo a este conector, yo les decía que sería esta situación, ¿no es cierto? O sea, yo tendría un efecto de cizallamiento, de corte en ese plano. Entonces, esto sería el área del conector, ¿no es cierto? La sección transversal sería el área del conector. Entonces, la fuerza que absorbe el conector va a ser igual a la tensión admisible del conector multiplicada por el área del conector. Entonces, la fuerza que absorbe el conector, que va a estar dada por esta situación, debe ser igual a la fuerza que yo tengo distribuida en el área del área de influencia de ese conector. Entonces, yo podría de acá calcular la separación en función de esto. ¿Está? Entonces, esto es la tensión en la viga. Y esto es la tensión admisible del material con que está hecho el conector. Si el conector es de acero, esto será, por ejemplo, 100 megapascales. Si el conector fuese de madera, la tensión que tengo que poner acá sería la tensión admisible del conector de madera. Profe, ¿la distancia D está medida entre los ejes de cada conector? Claro, la distancia D, si este es un conector, sería esto. Acá sería la distancia entre estos conectores. ¿Está? Y si yo tengo un conector, será una sola sección. Si yo tuviese dos conectores, uno a la par del otro, o sea, si yo tuviese mi sección transversal, supongamos que acá está el plano de contacto, dos conectores, entonces acá yo tendría dos veces el área del conector, 2AC para esta situación. ¿Está? Entonces, a la fuerza total, que es la que está contenida en el pedacito de esta área, la estoy dividiendo en dos conectores en este caso. Bien, ¿quedó claro? ¿Puede explicar, por favor, otra vez cómo es, si sería un solo conector, cuál sería el área de contacto? No entendí esa parte. Bien, bien, veamos. A ver, voy a tratar de voy a limpiar un poquito el dibujo este, para que lo veamos bien. Esta es la tensión tangencial que tengo distribuida en toda la superficie. ¿Está? Entonces, si yo tengo ahora
mi viga, que está uniendo estas dos maderas. Y acá tengo un conector. Y acá tengo otro conector. Ese conector tiene en esta zona la sección de este tipo, ¿no es cierto? Acá atraviesa hasta acá abajo. Y acá este otro conector está acá, en esta otra sección, hasta abajo. Entonces, este elemento, este conector va a tomar esta parte del área. Toda esta área. Y esa distancia que los separa, esta distancia D, ¿no es cierto?, me define que para este otro conector que está aquí atrás, el área que va a tomar este conector ahora será esta otra. Entonces, esta será el área de este conector y esta otra será el área del otro conector. Perdón, acá estoy mezclando. Acá, digamos, esto sería un área no del conector, porque habíamos dicho que el área del conector era la sección transversal del perno. Esta área sería lo que toma el conector. Y aquí es igual. Esta área será igual al ancho B por la distancia D. Perfecto. Esto es B. Y el ancho, ¿no es cierto? En este caso, por la distancia que los separa, es el área de contacto. En este caso también va a ser, esta otra también va a ser A igual a B por D. ¿Quedó claro? ¿Profe? Sí. Yo creo que la consulta es porque en el TP, en el punto 2, tenemos el caso que, como está acá representado en el dibujo, que tiene usted en el pizarro, abajo a la izquierda, que tiene los dos pernos, pero Sí. tiene solamente dos en el extremo. No tiene como 2 y 2. En el caso de la ecuación, la primera ecuación, desaparecería el término D, porque no hay distancia entre los dos. O sea, si yo como solo en el caso de conectores. arriba. O sea, si tenemos los dos conectores uno al lado del otro, ¿cuál sería la distancia que se toma como D? Claro. Bueno, la distancia, lo que pasa es que yo tengo acá, a ver, vamos a dibujar acá un poquitito. Se está por cortar ya dentro de un minutito, así que volvemos a conectarnos, así ya completamos un pedacito de este ejemplo nomás. Si yo tengo mi viga, a ver, la cara superior de la viga es esta. Tengo un conector, uno o dos acá, dos acá, dos acá, dos acá, así. La distancia ahora es esta y tengo dos conectores. Entonces están separados dos, o sea, el D, digamos, pero ya son dos conectores. Entonces el área de cada conector acá va a estar multiplicada por 2. Sí, lo que yo le indico es que nosotros, por lo menos lo que refleja en el punto, que no hay varias hileras de a dos, solamente hay una sola de dos. Ese término D, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? Ahora ¿O no estaría? ya se corta, así que nos conectamos de vuelta y ahí les explico. Bien, les decía que si tenemos, supongamos que, ahora voy a graficar acá, supongamos que tenemos una viga con esta carga. Esta carga hace que aparezca un diagrama de este tipo. Supongamos que ese sea nuestro diagrama de esfuerzos cortantes. Fíjense que si yo estoy cerca del borde, el esfuerzo cortante es grande. Si estoy en la zona del centro, el esfuerzo cortante es chico. Por lo tanto, como la sección tangencial depende del esfuerzo cortante,
A ver, ¿quién tiene? Ahí está. Les decía, como el esfuerzo cortante varía, depende de la posición en que yo analice la viga, y la tensión tangencial depende de ese esfuerzo cortante, yo a medida que me muevo a lo largo de la viga, el esfuerzo cortante va variando, por lo tanto la tensión tangencial también va variando. El esfuerzo cortante que va a tomar este conector no es el mismo esfuerzo cortante que va a tomar este otro. ¿Por qué? Porque si yo estoy en esta posición y el otro está en esta otra posición, los dos esfuerzos cortantes son distintos. Entonces lo que estamos haciendo acá es una simplificación. O sea, si en mi viga yo pongo acá un conector, ese conector estaría en esta zona. Este otro conector ya tendría este otro esfuerzo cortante. Este otro conector tendría este otro esfuerzo cortante. Vemos que Q va variando a medida que yo me muevo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder simplificar este efecto y estar del lado de la seguridad? O sea, si yo le digo al carpintero, mira, fabricame una viga que tenga 2 tablas y que el primer agujero esté a una determinada posición, el otro, obviamente, si el corte va cambiando, va disminuyendo el corte, la tensión va disminuyendo, por lo tanto la separación la puedo ir aumentando. Pero no le puedo decir al carpintero, al primer agujero hacerlo a 10 centímetros, al segundo hacerlo a 12, al tercero hacerlo a 15, al cuarto hacerlo a 18, no. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos definir una zona. Yo digo que desde acá hasta acá voy a tomar este esfuerzo cortante, que es el esfuerzo cortante máximo. A partir de acá ya puedo tomar este otro esfuerzo cortante. Entonces ya defino una zona en donde la separación va a ser la misma, le llamemos D1. Y a partir de acá, la separación ya puede ser D2. Entonces acá estoy poniendo ya un conector más separado, más lejos. ¿Por qué? Porque el esfuerzo cortante varía y disminuye, entonces la tensión tangencial también disminuye. Entonces los conectores pueden estar más separados, más extendidos. Entonces, yo voy a tomar como, digamos, base de cálculo que es el esfuerzo cortante máximo. Con ese cálculo, la tensión tangencial que va a estar en este plano, la tengo que absorber con los conectores. Entonces defino la distancia o la distribución de conectores en función de eso. Entonces, para todo este tramo voy a adoptar esa separación de U. ¿Está claro? No es que en el dibujo, en el esquema del práctico, yo tenga solamente 2 conectores. Yo tengo 2 conectores separados a una distancia de... Ah, claro, porque eso es lo que se muestra, digamos, gráficamente. Y aparte, lo que une los conectores es la planchuela con la tabla de arriba, digamos, ¿no? Las 2 tablas. Bueno, en este caso, nuestro problema, el trabajo consiste, ya lo vamos a tener que ver ya en la otra clase porque estamos mal, acá hay una sección que tiene, por un lado, una zona de contacto en donde acá tengo el adhesivo. O sea, la tensión de trabajo de este plano me tiene que definir la calidad del adhesivo que voy a poner. Y la tensión de trabajo en este otro plano es la que me va a definir qué conectores voy a poner acá. Supongamos que sean 2 clavos, ¿no es cierto? Esos 2 clavos tienen que transmitir el efecto de, digamos, de tensiones tangenciales, ¿no es cierto?, que se multiplican por esa área, que va a generar una fuerza cortante de tal manera de que estos conectores no se corten, no fallen. Pero esos conectores están distribuidos a lo largo, ¿no es cierto? Esta es mi viga. Estos conectores van a estar acá 2, acá otros 2, acá otros 2, y esta va a ser la distancia que los separa entre sí. ¿Está? Bien. Pero acá hay otro problema, que ese ya no nos va a alcanzar el tiempo, lo vamos a tener que ver la clase que viene, que es que este material y este otro material tienen un distinto comportamiento. O sea, la tensión de trabajo de este material, la tensión de trabajo de este otro material, las deformaciones que se generan por la acción de las cargas que están actuando sobre cada uno de los materiales, hace que tengamos que hacer un
asimilación, digamos, de un material en función del otro, porque los alargamientos que se generan, o acortamientos, obviamente, que se generan, que están regidos por la ley de Hooke, dependen del módulo de elasticidad de los materiales con que estamos trabajando. Si los dos materiales tienen distintos módulos de elasticidad, las deformaciones que se tienden a generar entre sí van a ser distintas. Por eso es que en este caso, bueno, ya no nos alcanza el tiempo, lo vamos a tener que dejar para la clase que viene y ya lo resolvemos entero el problema número 2. ¿Está? Bien, claro, inclusive también habría que como suponer la distancia D, como lo que estaba explicando. Claro, hay que calcular la distancia D. O sea, yo, en base a los diámetros de los pernos que yo adopte, voy a calcular a qué separación lo voy a poner. Si pongo un diámetro muy chiquito, la separación va a ser más chica. Si el diámetro que yo pongo es más grande, puedo poner una separación mayor. Y la separación que va desde el borde de la viga hasta el perno, ¿cuál sería? ¿Se la da el problema o la calculamos nosotros? No, adoptamos. Normalmente la distancia esta es la misma. O sea, de acá hasta acá es la misma distancia de 1, llamémosle, ¿no es cierto? Que la separación entre los pernos. Acá vuelvo a tener de 1. Ah, perfecto, perfecto. Cosa que si tuviéramos un solo perno nada más, en caso que tuviéramos un solo perno, lo calculamos con esa distancia tomando el borde de referencia. Bueno, a ver, la posición del perno tiene que ser cercana al borde, pero no lo puedo poner muy al borde porque si no trabaja se me va a cortar la madera. O sea, si yo lo pongo en el borde, ¿no es cierto?, voy a tener un problema de arrancamiento, que sería, que ya vimos en la clase anterior, del práctico anterior, ¿se acuerdan? O sea, no me puedo pegar en el borde, porque si no, voy a correr el riesgo de que ese perno, cuando empiece a trabajar, se arranque. ¿Está? Pero en general no ponemos un solo conector, siempre ponemos una distribución de conectores que haga más uniforme ese trabajo. ¿Está? Sí, profe, Muy bien, igual profe. yo, no sé, bueno, ya no sé si dejamos para la próxima clase o tengo una Sí, duda también. a ver, decime las dudas si ya le evacuemos ahora y después en la clase que viene ya entramos limpito al tema. Lo mío era porque cuando se usan una sola, o sea, cuando hay una sola hilera de pernos, digamos, Sí, en el dibujo de arriba, usted usa la fuerza de corte igual a tau por el área que sería B por D. sí, Cuando pasamos abajo, sí, D sigue siendo el mismo, o sea, D va a ser D, la diferencia, la distancia entre sí, los sí. pernos, pero y ahora B, Bueno, acá el área de contacto esta, ¿no es cierto?, que está entre conector y conector es siempre la misma. O sea, va a depender de la distancia que yo tenga. Ahora, si yo acá tengo un conector, o tengo dos, o tengo tres conectores, la fuerza total que va a dar, digamos, esa área multiplicada por la tensión tangencial la voy a absorber en una sección, o en dos pernos, o en tres pernos, la cantidad de pernos que yo conecte, que yo pueda poner. sí, Entonces, ya entendí. la tensión de trabajo que tengo en ese plano es única. El área que yo tengo va a depender del ancho y de la separación, pero la fuerza esa total la tengo que absorber en un perno, en dos pernos, o tres pernos, o lo que yo ponga en ese ancho. Pero la fuerza es única y bueno, Claro, la fuerza cortante que tengo de esta área la puedo absorber con un conector, o con dos, o con lo que fuese. Pero la fuerza perfecto. depende principalmente de la separación que yo tenga. Si lo pongo los pernos muy juntos, la fuerza va a ser cada vez más chica. Entonces puedo poner pernos de menor diámetro. Ahora, si tomo un ancho o una separación muy grande, la fuerza esa, como tengo un área más grande, va a ser más grande. Por lo tanto, necesito un diámetro más grande para absorberla. Bien, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, si Dios quiere, si no hay más preguntas, ya creo que empiezan las vacaciones, así que nos estaremos viendo
ya después del receso. Lo que yo les recomiendo es que aprovechen para completar y avanzar con los prácticos, no se dejen estar y vayan haciendo hasta lo que puedan, de manera tal de que después cuando reiniciemos, completemos el práctico y bueno, ya tengan vistas por lo menos las dudas como para que vayamos evacuando. ¿Mm? Bueno, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, felices vacaciones. Igualmente, profe. muchas gracias. Igualmente para usted. profe. Igualmente.